Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Eh, Mi nombre es Carlos Clay Anchante, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Voy a argumentar en sistemas dinámicos este tipo de sistema eléctrico que es un circuito mixto RLC. Entonces, tenemos a la entrada el voltaje de la fuente. Tenemos tres mallas que corresponden a este circuito. La primera malla la miramos que es en paralelo la resistencia con un condensador. Luego viene la siguiente malla que es resistencia más resistencia 1 más resistencia 2 es igual a la fuente de voltaje. Y luego tenemos una salida que es una bobina que está en paralelo con la resistencia 2. Entonces aquí nos dan los valores. Resistencia 1, 2 ohmios, resistencia 2, 1 ohmio. Eh, la bobina que es 2 hercios, 2 henrios, perdón. Condensador 2 faradios. Y una corriente que llega a la resistencia de un octavo que está elevado al cubo, ¿no? El voltaje en el condensador elevado al cubo. Entonces, este circuito es no lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque el voltaje en el condensador eh, está elevado a un exponente 3. Entonces, por eso que este es un sistema no lineal que hay que pasarlo a lineal. Entonces, nos están pidiendo que tenemos que tener un modelo matemático eh, para este circuito, ¿no? Entonces, hay que hallar un modelo matemático en este sistema mediante una ecuación diferencial. Entonces, tenemos que hacer unos pasos a seguir. Vamos a definir cuántas mallas si no tiene este circuito. Vamos a tener en términos del condensador sin voltajes y corriente en la bobina y vamos a determinar la variable de estado del sistema. Entonces, tenemos unas ecuaciones bases, la vemos a este lugar, y vamos a definir las variables de estado, ¿sí? Como hemos dicho que el voltaje en el condensador y corriente en la bobina. Bueno, este circuito corresponde a tres mallas que lo hemos visto. La primera malla tenemos eh, la resistencia en paralelo con un condensador, entonces el voltaje es el mismo, entonces pero viene con integral. Venir con integral tenemos que la ecuación tenemos que proceder a eliminar el integral con su función contraria, aplicando la derivada de los dos términos de la expresión. Entonces, el primer resultado de la ecuación nos da un medio de IC, corriente en el condensador. Entonces vamos a expresar la segunda malla, que la segunda malla podemos coger la R o la C, y como están en paralelo, entonces voltaje en R más voltaje en R1 más voltaje en R2 es igual al voltaje total, porque el voltaje en R es igual al voltaje en C. Entonces tenemos la segunda ecuación por la ley de Kirchhoff, que es igual al voltaje total. Los tres voltajes que vamos a sumar tiene que ser igual al voltaje total. Luego la tercera malla que vemos aquí, que son dos componentes en paralelo también. Entonces R2 y L están en paralelo, por lo tanto el voltaje es el mismo en los dos elementos, en R2 y en L. Entonces tenemos la tercera ecuación, voltaje en R2, que es igual a 2
la diferencial en L. ¿Por qué? Porque L vale 2 también. Entonces vamos a coger cada nodo, perdón, el nodo A, primero para mirar las corrientes. Entonces la corriente en R1 es igual a la corriente en R más la corriente en C. Podemos acá. Corriente en R1 es igual a la suma de estas dos corrientes. ¿Sí? En el nodo B hacemos lo mismo que la corriente, la suma de estas dos corrientes es igual a la corriente en R1. Entonces, porque queremos saber cuánto vale R2, porque no lo conocemos, entonces despejamos y R2 va a tener esta ecuación y R2. Entonces, reemplazando términos, tenemos esta ecuación. Entonces, vamos a hallar el voltaje en R2. Voltaje en R2 es por la ley de Ohm, se reemplaza. Entonces, R2 como vale 2 por la corriente en R2. Entonces, reemplazamos términos, entonces valdría este resultado. Entonces, ¿para qué? Para saber cuánto vale R2, porque necesitamos saber cuánto vale R2, que es igual al voltaje en L, ¿no? Porque están en paralelo. Entonces, miramos cuánto vale eh, el voltaje en L, ¿sí? Pero también queremos conocer el voltaje en C, ¿sí? Porque necesitamos saber cuánto vale L, voltaje en L y cuánto vale el voltaje en C. Entonces vemos las ecuaciones. Entonces sería esta la cuarta ecuación, ¿sí? Que es el voltaje en C. Entonces reemplazamos el voltaje en R2 en la ecuación 3. Entonces el voltaje en R2, que es lo mismo que la diferencial en L. Entonces vemos que reemplazamos por las ecuaciones y nos da la diferencial en L por la corriente en L, que es este resultado. Entonces, también necesitamos saber el voltaje en la resistencia 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la suma, entonces vemos que esta ecuación, hacemos el reemplazo y nos sale que es esta ecuación, voltaje en R1. Entonces ya tenemos el voltaje en R1, tenemos el voltaje en R2, en BR1, tenemos el voltaje en BR2 y bueno, simplificando, porque el voltaje en C más el voltaje en R1 más el voltaje en R2 igual al voltaje total. Entonces simplificando y despejando eh, vamos a obtener que empezamos a tener la quinta ecuación. ¿Sí? Entonces vamos a la ecuación diferencial, vamos a linealizarla. ¿Por qué? Porque tenemos una no lineal, una ecuación no lineal, la cual tenemos que linealizarla. Entonces, esta parte nos dice que tenemos que hallar, se halla la derivada en este elemento y se evalúa en el voltaje en C, lo igualamos a cero. Con esta ecuación ya podemos tener las funciones de salida, ¿no? Como también las dos variables que son la variable voltaje C y voltaje en la corriente, perdón, en un condensador, la corriente en la bobina.
Entonces, luego tenemos la ecuación de salida. Bueno, entonces vamos a hallar la variable de estado. La variable de estado sería esta parte de esta matriz, donde no contamos con estas dos porque, como hablamos anteriormente, anulamos estas dos partes y solamente nos queda que toda esta matriz en la parte A, o sea, un medio menos un medio, cero y un medio. Luego la parte B y la salida de la parte C. ¿Sí? Entonces, la ecuación de salida de estado prácticamente son estas, A, B y C. Con estas ecuaciones podemos hallar el diagrama de bloques. Al hallar el diagrama de bloque, sí, diagrama de bloques, la parte B que nos ponen como tarea este tipo de diagrama de bloques. Entonces, el integrador es para devolver la derivada por su parte original. Entonces, tenemos la parte B, la parte C y la parte A, y las salidas. Aquí está por el Simulink, hacemos el resultado, voltajes, señal, ponemos lo que corresponde a la parte B, a la parte A y a la parte C. Con ese resultado nos da este tipo de señal, ¿no? 5 voltios que nos piden eh, durante 5 segundos y en el momento que se aplica el escalón unitario durante 5 segundos más. Bueno, ha sido muy amable, gracias y por su colaboración.